Bueno, ¿qué tal mis queridos amigos? Vamos a reaccionar a un vídeo del psicólogo del trading que últimamente está que se sale, ¿eh? No para de sacar estrategias, cosa que antes no hacía, ¿eh? Muy bien, Víctor, estoy contigo. Y es que hoy nos presenta la estrategia de swing que aprueba cualquier fondeo 1 hora al día. Bueno, ya sabéis que Víctor está haciendo el reporte de esta metodología que usa para cuentas de futuros en fondeos con riesgo asimétrico, que ya hemos reaccionado varias veces al canal. Es una metodología que funciona, le va muy bien, de hecho ya ha hecho muchos retiros y parece que hoy tiene una estrategia swing. Y nada, tengo muchas ganas de verla, así que vamos a reaccionar, a ver qué tal si esta estrategia tiene agujeros y si es coherente y si podemos replicarla para hacer un backtest. Lo vamos a ver. Llevas tiempo en el canal, sabes que no suelo decir este tipo de cosas a la ligera, pero la estrategia que te voy a O sea, ya me ha bajoneado ya. Me ha bajoneado. enseñar hoy es la estrategia que más dinero me ha dado en toda mi carrera como trader. Y no solo eso, es una estrategia que ya he compartido aquí en el canal muchas veces. Aquí estás viendo un vídeo, por ejemplo, que tuvo mucho éxito. E incluso otros traders de otros canales le han hecho backtest a través de algoritmos para ver si realmente lo que decía yo tenía sentido, si era ganadora de verdad o si estaba engañando. Y los resultados fueron muy buenos. De hecho, a día de hoy es una de las estrategias que utilizo. Cada día, en mi día a día, cada 4 horas estoy mirando para operar este tipo de estrategia. Mi portfolio tiene 6 estrategias y la estrategia que te voy a enseñar en el vídeo de hoy es una variante de 2 de ellas, de las que utilizo a día de hoy en mi portfolio de sistemas. Estamos hablando de una estrategia de mean reversion, ¿de acuerdo? Seguramente conocéis el concepto, pero si no te lo explicaré ahora muy rápido, utilizando bandas de Bollinger. Y que se tiene que aplicar en algunas divisas, no todas. ¿Os acordáis el vídeo que reaccioné de Alex Ruinas, Medias Ruinas, de Medias Ruinas, que hablaba de los 12 indicadores y para mí faltó las bandas de Bollinger? Pues para mí sigue siendo un indicador muy versátil para muchas estrategias. Y de hecho lo comentamos, que se utiliza mucho para la mean reversion, también para la estrategia de Sergei Magala, que ganó la Robbins World Cup con esa estrategia con FTSE, que operaba los activos de divisas que estaban muy alejados, es decir, que tenían valores muy opuestos, cuando o sea, cuando salían de un rango y parece que volvían a intentar meterse en el rango. También se puede utilizar con bandas de Bollinger. Había una variante que con los extremos de bandas de Bollinger buscabas la media de la banda de Bollinger, ¿vale? Para hacer una estrategia de regresión a la media. O sea, que no es solo es Victor, sino que hay muchos sistemas algorítmicos y no es difícil hacerlo manual, bueno, que funcionan muy bien. Vamos a verlo. Algunas que os voy a enseñar en este vídeo y en temporalidad de H4. Algo que parece extremadamente sencillo, de verdad, cuando lo vais a ver o si habéis visto alguno de los vídeos en los que lo he enseñado, parece algo muy fácil, pero os aseguro que tiene algunos truquitos o algunas cosas que marcan la diferencia. Si se utiliza bien es una estrategia que os va a dar dinero. Tiene truquitos. Víctor tiene los pasos prohibidos con esta estrategia. Enséñanoslos, Víctor. Que puede dar dinero, pero si se utiliza mal, si cometes algún error que son muy fáciles de cometer, te puede destruir la cuenta en muchos casos. Guau, tío, me acaba de bajonear otra vez. Es que Víctor, no paras, tío, me has bajoneado de nuevo. No quiero destruir mi cuenta. Así que en este vídeo, porque me lo habéis pedido muchas veces que mostrase mi estrategia, que os la enseñase otra vez, cuando ya lo he hecho algunas veces, pero quizás no lo... Está a punto de decir, callaros pesados ya con lo de mi estrategia, ¿no? Hostia. Es que me sube, Víctor me sube, pero de repente me suelta algo que me bajonea, tío. No, Víctor, por favor, es una montaña rusa de emociones. Sido lo más concreto posible a la hora de mostrar todo. Os voy a enseñar cuáles son las reglas, sin ningún tipo de tapujo. Os voy a enseñar los resultados de 3 años de backtest, ¿de acuerdo? Para que lo veáis vosotros mismos. 3 años de backtest. Ha hecho 3 años de backtest. Y lo peor es que, ¿sabéis qué pasa? Que sus vídeos... bueno, ahora utiliza el FX Replay, pero he utilizado un Excel, tío. 3 años de backtest en un Excel. O sea, es no tener vida, es no tener vida social, ¿sabes? Es meterte en la habitación y no salir en 2 semanas, ir apuntando todo. Que bueno, que de hecho está bien, ¿sabes? Pero yo no lo he hecho nunca encerramiento enseñar. O sea, puedo estar un par de días haciendo backtest, pero ya me canso y luego lo dejo y igual otra semana hago otro backtest, pero... a mí me cuesta mucho hacer backtest, pero bueno, o sea, no quiere decir que no sea bueno y que se tenga que hacer, ¿eh? O sea, no toméis mi ejemplo, niños, ¿vale? Esto no lo hagáis en casa. También os voy a hacer un backtest en directo de 2025 para que veáis paso por paso cómo ejecuto la estrategia yo. Vais a poder ver en ese backtest
todos los datos de la estrategia a nivel de cuál es el drawdown máximo, cuántos trades hago por mes, cuál es su ratio de riesgo-beneficio, su win rate, todo, como estáis viendo aquí en pantalla, lo vais a poder ver en este vídeo y así vosotros también podéis replicarlos. Ah, no, es Forex Tester, perdona. Si lo queréis. Después, como veis aquí en la barra de tiempo, también tenemos un espacio para un tutorial de Forex Tester Online, que es la plataforma que utilizo para mostrar todo esto, y que os invito a que de verdad lo miréis, porque si no hacéis backtest a día de hoy, estáis perdidos en el mundo del trading. Y sé que a muchos no os gusta hacer backtest, de verdad, sé que es... Me has pillado, Víctor, tío. Me ha escuchado y me lo está diciendo. Mira. Además te lo dice así con el dedito, ¿sabes? Te dice, te voy a bajonear como no me hagas backtest, ¿eh? muy pesado, pero por favor, hacer backtest. Y en la última parte del vídeo... Modo padre, Víctor modo padre. Como estáis viendo en la línea de tiempo, como os digo, vais a ver directamente un año de backtest de 2025 en el que me grabé haciéndolo y comentando cada una de las entradas para que veáis qué ocurre. Entonces, antes de mirar los resultados y analizar directamente la estrategia con sus reglas, vamos a explicar ligeramente para quien esté un poco perdido. Bueno, Víctor, me voy al final del vídeo a ver cómo ha quedado el backtest. Gracias por el vídeo, gracias por matarte una hora de vídeo, pero... Era lo que hacemos todos. Bueno, y el backtest, ¿cuál es el resultado? ¿No? Y vamos al final del vídeo, ¿sabes? Y el pobre Víctor se queda ahí, hijos de puta. He estado una hora haciendo el backtest aquí enseñando todo para que os vayáis al final del vídeo. ¿Lo hacemos o qué, chicos? No, vamos a verlo un poco. ¿Qué es una estrategia de mean reversion y por qué la utilizo? O más concretamente, ¿por qué la utilizo solo en Forex? Una estrategia de mean reversion, como el propio nombre dice, se basa... Hombre, a ver, que lo explique él. En la idea, en la hipótesis de que el precio, después de movimientos violentos, extremos, en una dirección concreta, va a tender a volver a su promedio, a su media. Eso se basa en que los precios son cíclicos en la mayoría de los mercados y por lo tanto se mueven en ondas que van de un lado a otro y que difícilmente vas a encontrar un precio o un activo que se mueva en una sola dirección sin volver a un precio que ya ha tocado previamente. Por lo tanto, nosotros como traders, para utilizar mean reversions, tenemos que buscar herramientas, indicadores, fórmulas, lo que queráis, que nos ayuden a determinar en qué momento el precio se ha desviado lo suficiente de su promedio para que la probabilidad de que vuelva a él sea más alta. Y obviamente, como veis, estoy hablando de probabilidades. Esto no es una certeza. Si el precio se mueve X dirección o X puntos en una dirección, nadie te asegura que va a volver ya a su promedio. Pero sí que si miras su histórico y analizas que quizás una divisa, por ejemplo, se mueve de media 200 puntos a la semana, 300 puntos a la semana, cuando hay un movimiento de 400 puntos en esa semana, mucho más vertical, mucho más volátil, con más violencia de lo habitual, la probabilidad de que en los siguientes días o semanas eso vaya a retroceder y a volver a una zona de precio más quedas más común, más habitual, empieza a ser alta. Ya hay determinados instrumentos o elementos que hay que contemplar para que eso ocurra y tú poder beneficiarte de ello y que te voy a enseñar en este vídeo. Por lo tanto, lo que hacemos con una mean reversion es buscar desequilibrios del precio en el que hay un movimiento expansivo, volátil, vertical, que se desvía de lo que habitualmente hace el precio para intentar sumarnos en ese momento en el que el precio va a retroceder un poco, ¿no? Va a recoger cable y se va a volver a esos niveles que antes había tenido. Y la clave de esto, ¿por qué esa estrategia solo funciona en algunos mercados y no en otros? Eso de que solo funciona depende mucho del trader, ¿eh? Pero en general, por mi experiencia, donde más sentido tienen las mean reversions son en activos como las divisas o incluso en índices, algún tipo de índice, donde el precio está capado por motivos macroeconómicos. Pensad que las divisas a nivel de fundamentales, como los tipos de interés, por ejemplo, la misma inflación, las políticas monetarias, todo esto hace que el movimiento de las divisas, como estáis viendo aquí en el gráfico que os estoy poniendo, claro, que sea más lateral. Van oscilando, ¿no?, entre niveles y por lo tanto no hay movimientos muy verticales en una dirección o en otra, sino que generalmente en su histórico, excepto algunos momentos como el COVID u otros, donde sí que hubo un movimiento vertical muy, digamos, aberrante, en general se mueven por este tipo de oscilaciones, lo que te ayuda a buscar esas mean reversions que van de un lado a otro. Pero en cambio, en otro tipo de activos como los criptodivisas o las acciones americanas, el movimiento sí que puede ser totalmente vertical y no volver nunca, ¿no?, y moverte un miles% en tu contra y eso te lo comes porque es un stop loss para ti. Por lo tanto, no en todos los activos sirven este tipo de estrategias igual y creo que hay que saber aplicarlos en los momentos adecuados. De la misma manera en que... Está muy bien explicado. A mí me gusta las estrategias, no las uso, no las uso, pero son estrategias muy coherentes. A mí me gusta mucho, pero no sé cómo lo quiere aplicar al fondeo, la verdad, Víctor. Lo voy a poner un poquito más rápido el vídeo, porque es la duda que tengo, porque no lo sé cómo lo quiere aplicar al fondeo, porque suelen ser estrategias... Llevan su tiempo, swing trading, ya lo dice, ¿no? Hacerlo en temporalidades inferiores de 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto, es un poco peligroso y hay que tener una gestión de riesgo muy óptima como trader para poder exprimir este tipo de estrategias sin quebrar antes. Son estrategias que tienen altos win rates porque los mean reversions buscan movimientos muy cortos con stops normalmente muy amplios para dar margen y eso hace que cuando el precio se te va en contra, especialmente en temporalidades inferiores, independientemente del activo, es probable que como llevas tantos profits hechos, porque vas cazando pequeños movimientos, cuando se te va en contra no tengas la moral o el control emocional suficiente como para poder cerrar cuando debes. Y eso hace que solo con que cierres mal uno de esos días y pierdas 2, 3, 4 veces lo que debes haber perdido, lo que tienes que hacer para recuperar todo eso con pequeños profits de mean reversion es tan grande que psicológicamente es difícil de aguantar y eso te lleva a revenge trading y a muchos otros elementos psicológicos.
Uf, es que claro, aquí ya la parte manual de esta estrategia es esto, ¿no? Que cuando has tenido la mala racha para recuperar, uf, o sea, y la recuperarás, ¿no? Pero uf, te da una pereza decir, hostia, tengo que recuperar todo eso a pasito y demás. Y, a ver, como todo, ¿no? Como cualquier estrategia. Pero, uf, aquí los stop los duelen, porque es esto lo que él dice. Yo, desde mi punto de vista, para mí, no lo sé, y no soy un experto y lo dirá mejor Víctor que yo. Creo que lo mejor de este tipo de estrategias es algorítmico, porque creo que es la mejor forma y sobre todo cuando la gestión de riesgo tiene que estar tan fina, ¿no? Tienes que ir tan fino porque la gestión de riesgo que hace un robot lo va a hacer mejor que una persona. Que hacen que sea muy difícil de remontar y volver a salir, surgir, como si fuese un fénix de ese tipo de drawdowns. Así que Cuando te has bajoneado mucho, te va a costar salir del. una estrategia que si utilizas bien en temporalidades superiores, en los activos concretos, correctos como las divisas en algunos casos, y lo llevas con un control emocional suficiente como para saber que si tienes una pérdida vas a tardar bastante en recuperarla por su propia idiosincrasia, si lo entiendes de esa manera, dentro de un portfolio de sistemas, creo que es una estrategia que debería estar sí o sí en cualquiera de vosotros. Así que dicho esto y explicado un poco el contexto, vamos a explicar directamente la estrategia con sus reglas. Ok, traders, vamos a ver primero la estrategia, ¿vale? Como os digo, os voy a explicar bien de qué trata, cuáles son las reglas, para que no tengáis ningún tipo de duda al respecto. Os voy a explicar. A ver, yo tengo que decir una cosa, ¿eh? 1 hora de vídeo no me lo voy a comer, o sea, lo voy a poner. Es que más rápido no lo puedo poner. Lo voy a dejar que explique un poco. Pero. Uf, déjame verlo. Minuto 6, ¿eh? Estoy en minuto 6. Voy a avanzar un poco. Todo esto es el backtest, ¿no? Todo esto es el backtest. Ahora voy a explicar cómo lo va a hacer. Yo voto quizá por ver un poco de backtest. ¿Qué es 1 hora de backtest? Uf, yo me lo comería, ¿eh? Pero yo solo, me lo comería solo. Pero aquí 1 hora. Uf, se me va a hacer. Se me va a hacer largo 1 hora, ¿eh? Déjame ver a partir de dónde salen los resultados. A ver, a partir de aquí más o menos. Sí, a partir del minuto. Sí, los. Uf, larguísimo el vídeo. Los últimos 5 minutos. Bueno, vamos a ver un poquito que se explique Víctor. El minuto 6, vamos allá. Online, que es la plataforma que utilizo, como os he dicho, para hacer backtest, lo sabéis. Tengo aquí algunos de los proyectos, ¿vale? Como veis, vamos a tratar estos dos. Si os fijáis, aquí pone Fondeo Forex 1 y Fondeo Forex 2, y la diferencia que hay entre cada uno de ellos es que uno está aplicado en el euro dólar y otro en el dólar yen, ¿de acuerdo? Pero es la misma estrategia, la que os voy a enseñar ahora, es la misma en ambos casos. Como veis, los resultados son muy buenos en ambos casos, es aproximadamente un capital de $100.000, 18.000 en uno y 19.000 en otro, ¿de acuerdo? Todo esto lo he enfocado para que la estrategia que he creado, la que vais a ver ahora, es una estrategia que yo llevo utilizando muchos años en divisas, pero en cuenta real. Ahí no hay restricciones, no hay normas, se puede operar de manera libre. En cambio, cuando la quiero aplicar en fondeo, en este caso de CFDs, ¿de acuerdo? De Forex, hay que hacer algunos pequeños ajustes, hay que cambiar algunas cosas especialmente relacionadas con el drawdown, ¿de acuerdo? Hay dos cosas importantes. El drawdown, como os digo, la primera de ellas, que es que no puede superar el 10% de drawdown, no tiene que estar ni cerca del 10%, ¿de acuerdo? Para tener un poco de margen. Como veis aquí en pantalla, la mayoría de las empresas de fondeo serias de CFDs, como FTMO, de TradingPeak, de Pfizer, ya sabéis, cuando seleccionas una de las cuentas grandes, su drawdown está en el 10% del capital que te dan, y si quiero seleccionar cuentas de $100.000, que es lo que haré, tengo que mantener ese drawdown por debajo del 10% para nunca perder esa cuenta. A diferencia en futuros, que como sabéis, quien lleve un tiempo siguiendo lo que hago este último año. O sea, su estrategia que hace en cuenta real la ajusta a fondeo para no superar ese drawdown. Por lo tanto, tendrá que reducir el riesgo, digo yo, por operación. Y claro, esto alarga todavía un poco más el pase de cuenta. Pero bueno, oye, no todo tiene que ser mañana, ¿eh? Que no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Para nada. He querido destinar 2026, finales de 2025 y 2026 a pruebas de fondeo, ¿de acuerdo? Simplemente para mostraros cuál es el recorrido o el camino que estoy siguiendo yo desde cero. Llevo muchos años operando cuenta real con mis estrategias. Estoy mostrando paso a paso cómo adapto lo que he aprendido en los últimos 10-12 años operando cuenta real, en este caso al mundo del fondeo. En futuros estoy teniendo muy buenos resultados, ¿de acuerdo? Os lo he mostrado en diferentes vídeos, como estáis viendo aquí en pantalla, y quiero seguramente a finales de este año o al último cuatrimestre o trimestre de este año, cuando ya cierre toda la época de futuros de fondeo, en el que he aprendido muchísimo y el que voy a seguir operando eso, también quiero intentar saltar a ver qué ocurre en los CFDs, a ver cómo es la dinámica, cómo cambia. Entonces estoy trabajando habitualmente, cuando tengo tiempo, en adaptar mis estrategias a este nicho, ¿de acuerdo? Pero como os digo, hay dos cosas clave. Primero es el drawdown y la otra es que, por ejemplo, mi estrategia de mean reversions, que vais a ver ahora, cuenta real, no tiene ningún tipo de límite en cuanto a construir posiciones, ¿no? Entonces yo lo que hago es, si el precio se me va en contra, sigo añadiendo posiciones hasta un límite concreto, ¿no? Y tengo una pérdida determinada, pero voy añadiendo posiciones en contra. Eso que mucha gente lo interpreta como una martingala, si se hace bien, es una construcción de posición. Como yo no soy adivino y no sé dónde va a empezar a moverse el precio en mi dirección,
lo que hago es diluir de alguna manera mi riesgo total en 4 o 5 trades en un espacio de tiempo, un espacio de gráfico de precios, y por lo tanto cuando el precio va llegando a esos niveles yo voy cargando posición, interpretando que el máximo de esa posición es todo lo que quiero llegar a arriesgar en ese movimiento. Vale, tiro para adelante, porque si no, esto queda bien explicado ya. Yo creo que se ha entendido la estrategia. Yo creo que a ver si puede lanzar alguna operación. A ver, dejadme que pille alguna operación, ¿eh? Darme un segundito para... ¿Qué es esto? Víctor, en los años 90. Ahí está, ya está. Listo. Creo que está aquí la operación. Vale. Lo que espero es que rompa por arriba y a partir de esa ruptura de arriba es cuando empiezo a buscar los cortos, ¿vale? En este caso. ¿Por qué hago esto? Porque normalmente el precio cuando se mueve en una dirección muy vertical es poco probable que haga un movimiento en V. ¿Me explico? Es decir, este movimiento así, un movimiento así y así es bastante poco común. Ocurre, evidentemente, yo simplemente no quiero estar en él, pero es poco probable que el precio se desvíe en una dirección y de repente, como si fuese un tirachinas, ¡pum!, rompa hacia abajo. Lo más probable que ocurra, según que ocurra esto, lo más probable que ocurra es que el precio, como os digo, haga este movimiento, que es así, luego haga un pequeño intentón de retroceso, en el que está cazando a la gente, para que la gente se sume en este movimiento, y luego vuelva a subir, y aquí, cuando llega a este punto en el que toda la gente que se ha metido corta aquí ya está fuera, haga el movimiento real de reversión, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, esas son las dos premisas que utilizo. Una es verticalidad y luego siempre el doble, no sé cómo lo he dicho, doble retroceso, doble segundo impulso, es barrer stop de los primeros, interpretarlo como queráis, ¿vale? Ya creo que se entiende lo que quiero decir. Y lo vais a ver a lo largo del test, ¿de acuerdo? Así que esas son las reglas de la estrategia a nivel de ejecución. Después, lo que busco siempre a nivel más preciso de velas japonesas es que el precio mínimo cierre por encima de la banda de Bollinger. En este caso, aquí se cumple y en cambio aquí, en esta vela bajista, no se cumple. Aquí, por ejemplo, a ver alguna que no se cumpla. Si el precio llega y hace esto que veis aquí, esta vela bajista, veis que no rompe, no cierra la banda de Bollinger. Esta vela de aquí, aunque haya interactuado, no me sirve. Lo que necesito es algo así. Es decir, un cierre real de Bollinger. ¿Veis que el precio aquí obviamente ha cerrado por encima de banda de Bollinger? Eso es lo que busco. Si el precio hace esto, ¿veis aquí que hay duda? Que eso se mueve un triangulito, una parte de la vela. Esto, vale, venga, va. pero la primera vela bajista, cuando... Bueno, aquí está explicando la estrategia, ¿eh? Si queréis ver, pues pasaros es decir, a su si vídeo. esta vela de aquí, ¿ves que interactúa con la... Pero yo creo que veo alguna operación que le esté explicando. Posiciones, ¿no? Y allí puedo meter hasta 5 trades. Aquí, como no puedo hacer eso porque si el precio se desvía mucho... Ah, vale, que no opera en vivo. Está explicando el backtest. Vale, ya está, vale. El fondeo me lo caparía como si fuese una martingala. He limitado mi exposición de riesgo a 2 trades consecutivos en el que si esto se da una entrada aquí, si hay una vela... Claro, lo iba a decir yo, el tema de la martingala, porque claro, si el precio cae, si tú sigues comprando cada caída, es una martingala. Esto es gambling, lo que llaman las empresas de fondeo. Entonces lo ha adaptado a un par de operaciones. Vale, aquí no le dicen nada. Bajista, es decir, en mi contra. Antes de que toque mi profit, vuelvo a cargar otra vez la posición y así que dejo que el precio se vaya a profit o que cierre por debajo del mínimo que se haya creado. En este caso, este es el mínimo. Aquí entraría por segunda vez si hubiese una vela roja, por ejemplo. Si el precio cerrase por debajo, yo cerraría manualmente la posición en stop loss. Y la primera vela que interactúe, como esta de aquí, ¿no?, con la banda Bollinger media, una vez cierra la vela, en 4 horas, yo cierro la posición también. ¿Se entiende, no? Ok, pues esa es la estrategia. Básicamente se hace eso. Luego lo veréis en el backtest. Cuando lo vaya generando y lo vaya haciendo, vais a verlo vosotros mismos, que es más sencillo de entender de lo que parece. Si nos vamos a Analytics, son los resultados, ¿vale? Para que veáis que tiene sentido y que es una estrategia que puede ser útil para muchos de vosotros, siempre dentro de un portfolio. Si lo utilizáis solo esta estrategia, sin tener nada más, personalmente creo que es algo arriesgado porque tiene, como sabéis los que utilizáis mis reversions, periodos de drawdowns muy pronunciados y muy verticales, porque cuando el precio se te va en contra, 10% con un drawdown del 5%, lo que está muy por debajo del 10% que nos pide la prueba de fondeo en este caso. Y los resultados, como veis aquí, son 108 trades, con un total de, como veis, de cortos y largos vamos muy equilibrados. A nivel de datos, por ejemplo, de meses, como veis aquí, son 2 años aproximadamente backtesteados, más el que os enseñaré después, que lo haremos en directo. A nivel de ratio riesgo-beneficio, como veis, es bastante positivo. Cuando ganamos 620, cuando perdemos 260, lo que es un 2 y pico a 1, con un win rate, como veis aquí, del 50%, ¿vale? Es un 2 y pico a 1, 50%, pero esto es un poco artificial, porque pensad que lo que estoy haciendo al añadir otra posición, muchas veces esa posición se entra cuando la primera está en negativo. Por lo tanto, cuando cierro positivo ambas y se adultera de alguna manera el ratio, pero en realidad no es tan así. Está más cercano a que tener altos win rates con bajos ratios, ¿de acuerdo? Pero lo que se consigue al cerrar la posición es artificializar ese tipo de ratios, ¿vale? El profit factor evidentemente es muy alto, es un 2,40. Vais a ver que cuando hagamos el test en real esto se cumple y es un muy buen profit factor, y en real nunca es así, ¿de acuerdo? Esto en backtest estamos tranquilos, estamos operando sin ningún tipo de presión, es más fácil de analizarlo todo, entonces esto baja, pero aún así es un muy buen profit factor. Están aplicadas comisiones y slipajes, y spreads, quiero decir, aunque en H4 no hay mucha
la verdad que no va a influir muchísimo, ¿de acuerdo? Lo cual es una estrategia que os aseguro que es bastante ganadora, ¿vale? Interesante, cosas interesantes. Aunque tengamos esto, fijaos que Forex Tester Online te da un optimizador a través de inteligencia artificial. Una vez tú tienes la estrategia, él lo que hace es analizar si lo que haces es lo mejor que puedes hacer o si se puede hacer un poco mejor. Fijaos, aquí me dice que ganaría $5.000 más aproximadamente, mejoraría mi profit factor hasta 3.11, que es una auténtica barbaridad, aumentando muchísimo mi win rate, si lo que hiciese, en lugar de lo que hago ahora, es poner mi stop loss a unos 70 pips y mi take profit a unos 335 pips, ¿de acuerdo? Solo hacer este cambio, fijaos que yo lo puedo mover, veis que va cambiando de resultado, es que si yo pongo mi stop loss aquí, me baja mi profit, pero en cambio, si lo pongo en 45 ya tengo mejor resultado, si lo subo un poco tengo mejor resultado, fijaos, ¿no? Que me optimiza mis salidas, ¿no? Y en take profit lo mismo, eso era mi stop loss y en mi take profit igual. Esto es muy interesante porque te permite sacar conclusiones, es decir, ostras, me está diciendo Forex Tester a través de su inteligencia artificial que analizando todos mis trades, solo con que tuviese una relación un poco más positiva de la que tengo actualmente, porque tengo un 2-1 y esto me da un 3-1, ¿no? Más o menos, 70, 7 por 3, ¿no? Un 4-1 incluso, me dice que sea un poco más agresivo a nivel de ratio. Si consiguiese eso, solo con modificar algo así, ganaría $5.000 más. Problema, que esto, por ejemplo, no me da ahora mismo aquí, es saber si el drawdown se mantendría igual. Si me dijese estos resultados más el drawdown, el cual no tengo, no me da esa información, podría sacar conclusiones, porque necesito que estén en el 5% como... Qué guapo, ¿no? Está muy chulo el Forex Tester este, tío. Vale. He dicho antes, ¿no? Por debajo del 10. Pero es una muy buena forma de sacar hipótesis. Es decir, oye, igual se mueve un poco mi stop loss, mi take profit. Me quedo empanado viendo toda la explicación, tío. La verdad que está muy bien que te lo expliquen. A ver, vamos a ver. Esto es más explicación del Forex Tester. Pero ha explicado la estrategia. Vale, en esa parte del vídeo ha explicado la estrategia. Aquí el Forex Tester. ¿Y aquí qué explica? Este es el backtest. Déjamelo ver. Vale, este es el backtest. Y que a partir de ahí ya empezaremos a buscar trades, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vale, aquí vale. ya tenemos la primera interacción Vale, esto es online. desvío. Esperemos que haya otra vela, como os he explicado, bajista. Aquí, por ejemplo, pero claro, Vale. ya interactúa con su banda de Bollinger Media, así que la reversión ya ha sido dada. Sí, pues hay que seguir. Vamos a ir buscando. Nada por ahora. Va muy rápido, ¿no? Aquí tenemos esta desviación, ¿de acuerdo? Así que si el precio, ya tenemos dos velas, un pequeño retroceso. Si el precio rompe por aquí debajo y vuelve a generar una reversión, sin interactuar, que es lo que acaba de ocurrir. Vale, ya lo entiendo. Busca el doble, el doble bajo. Ahora buscaríamos trade, ¿de acuerdo? Pero por ahora nada. Como vemos, el precio está ahora mismo enclaustrado dentro de este pequeño lateral. Entonces, hasta que no se rompa eso, no va a haber mucha cosa. Vale, aquí no ha pasado. Vale, ahora sí ha cerrado. Entonces ahora lo que buscaría, ¿qué es? A ver. Aquí tenemos. Aquí está el doble, ¿no? Ahora sí, aquí hay entrada. Nada. ¿Cómo? ¿No lo he pillado? Vale, ya tenemos aquí las dos velas, ¿de acuerdo? Como veis. Esperaremos que haya un nuevo Es por velas. Vale, es por velas, ¿eh? mínimo. Aquí lo tenemos. Fijaos que el precio se ha desviado, se ha despegado de su media, está haciendo ya un movimiento más vertical. Ha hecho un pequeño primer impulso, ¿no? Aquí mucha gente empezará a haber puesto largo y nosotros esperamos a que esa gente que se ha puesto larga salga en stop loss, ¿no? Y que no haya ido a su banda de Bollinger Media. Pero pregunto, que igual soy ignorante yo. Pero claro, me falta explicación. Vale, me falta explicación. Aquí sí que estamos siendo más conservadores, ¿no? Aquí sí que entraremos. A ver. Así que vamos a por ello. Recordemos que tenemos varias entradas posibles. ¡Pum! Ya ¿De acuerdo? Aquí vemos si ha interactuado. Sí, ya ha interactuado, ya podemos salir. Aquí la realidad es que tenemos que haber cargado aquí. Lo que pasa es que no lo he hecho por ir rápido. Pero como os he explicado antes, cuando hay el primer retroceso, ¿no? La primera vela bajista, hay que volver a cargar, ¿de acuerdo? Y el stop loss estaría por debajo en el momento en que tengamos el movimiento creado, pues stop loss aquí abajo. Bien, sigamos. Ok. Vale, ahora por aquí encima. Nada, ya ha interactuado. Vale. Vale, esto es un movimiento vertical, pero ya ha interactuado. Ok, Ha interactuado. Vale. Esta es una, ¿no? Y no ha interactuado. Ok. Ha interactuado. Lo mismo, continuemos hasta que no se despegue. Ahí tenemos un poco de despegue. 1, 2, por debajo. Esto ya nos sirve. Si se crea una vela alcista, entramos. Aquí la tenemos. Vale. Guau. Sí, ¿no? Vamos a buscar esa reversión hacia su interacción de banda de Bollinger Media. Cuando haya una vela bajista, volvemos a cargar, como lo tenemos aquí. Y el stop loss, como os he dicho, cuando supere esta zona. Si esta zona es superada, salimos. Si interactuado, esto ya ha interactuado, parece ser, ¿no? Sí, podemos decir que sí. Veis que aquí no ha interactuado, pero esto es cosa del gráfico, ¿eh? Al final, esto ya es que ha llegado a su zona media, ya nos está bien. Cerramos posiciones y continuamos. Vale, si hace un nuevo máximo, nada, se ha ido directo. Ok, nuevo mínimo. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Ahí tenemos la entrada. Bien fácil, la primera de ellas. Es muy fácil la estrategia, ¿eh? Muy fácil. A ver, que me falta explicación, gente, que ya lo sé, que si queréis ver el vídeo, pues lo veis el de Víctor en su canal. Pero que yo estoy mirando la explicación en vivo que está dando, pero que enseguida lo pillas.
Esperemos que... ya, perdonad, aquí se me ha pasado, no puedo tirar para atrás, ya lo sabéis, con el tester. Sí, porque aquí tienes que estar atento. Vale, y si sale una vela de retroceso de 4 horas, pum. Ahí sí, cierra y un buen profit, ya está. Vale, nuevo máximo nos queda. Ahí lo tenemos, pero no ha hecho nuevo máximo, así que nada. Nada. Estás entendiendo un poco la dinámica, ¿no? O sea, lo que buscamos es que el precio primero se despegue de sus bandas, genere un movimiento vertical, se desvíe, genere suficiente desviación de su promedio. A partir de ahí buscamos como la primera trampa, por así decirlo, ¿no? El primer movimiento como este que acaba de ocurrir, el que mucha gente se pondría largo, pero nosotros queremos ser un poco más conservadores porque no creemos, o no creo en este caso, que después de un movimiento tan vertical, lo más probable que ocurra es que haya un rebote directo hacia su promedio, sino que lo que va a hacer es primero volver a caer y que cuando vuelva a hacer ese nuevo mínimo es cuando nosotros nos sumamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la entrada. Aunque estas entradas que no interactúan con Bollinger, veis que la segunda ya no ha interactuado, son más peligrosas porque dan más margen a que el precio siga bajando, ¿eh? Pero bueno, eso ya es... vale. Son detalles. Ok, tenemos... Son los pasitos prohibidos de Víctor. Esta vela bajista, que sabéis que es donde nosotros cargamos. Ha cargado. Y ahora si el precio rompe por aquí debajo, estamos fuera, ¿eh? Estamos fuera, chicos. Nos vamos. Pero muy bien, muy buen ratio, tío. Muy buen... Vale, porque ha sido... Muy buen porcentaje de beneficio. Hemos casi entrado en el momento adecuado, pero no ha sido así, así que sigamos. De acuerdo, vamos a buscar ese nuevo máximo, nada. Nada, por ahora los movimientos están muy rangados, van directo a su promedio. Nada que hacer. Esto tiene pinta que será la entrada, aquí tenemos esta construcción, ¿de acuerdo? Así que se queda por debajo. Esto es demasiado peligroso, no ha hecho un movimiento muy bajista, demasiado extensivo después de esto y está muy cerca de su promedio, así que nada. Vale, aquí hay una. Nada. Interactúa, aquí. Ok. No ha interactuado. Se va directo. Ahora sí. Ahí ya no hay espacio. Espera que se despegue, ahí lo tenemos. Ok, esto ya tiene mejor pinta. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Este sí, ¿no? Bueno, se nos ha ido directo, no nos ha dejado cargar. Seguimos. Vale. Estos son buenos. Lo que pasa que, claro, estos son... Pues igual te tiras un par de días. Swing trading, lo que dice, son días de operativa. Fijaos que el precio se ha despegado, se desvía de su promedio, hace el pequeño movimiento, hace un nuevo máximo y vuelta a entrada, ¿no? Estas son buenas. Ahí cargamos. Vamos a ver si tenemos suerte. Ahí la tenemos. Perfecto. Seguimos. Bueno, gente, yo creo que se ha entendido bastante bien la estrategia. Vamos a ver el final. Pues si no, nos va a quedar súper largo el vídeo. A ver qué nos dice Víctor. No ocurre tanto, la verdad que a mí nunca me ha ocurrido, pero sin day trading puedes destrozarte gran parte del beneficio en un solo día o en un par de días de errores. Entonces, las estrategias de mean reversions son, creo, necesarias para cualquier portfolio de sistemas. Creo que tener un equilibrio entre estrategias de mean reversions y más tendenciales que dejen correr beneficio es lo que te da equilibrio a largo plazo, al menos así es lo que me está haciendo a mí. Así que yo la tendría como dentro de un portfolio, no lo utilicéis nunca como estrategia individual, pero sí como un asset más dentro de vuestro, lo que sea, arsenal de estrategias, por así decirlo. Os aseguro que es un regalo que os estoy haciendo en cuanto a que no me he guardado nada. Creo que no me he guardado nada. Evidentemente, luego a nivel de gestión siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que aquí no utilizo igual. Donde realmente está la chicha es como lo hago en mi estrategia real, porque la cuenta es más grande, el dinero real, y evidentemente no quiero perder mucho dinero, y entonces allí me machaco muchísimo la cabeza para hacer cálculos y buscar todo aquello que puedo hacer para minimizar la posibilidad de drawdown, ¿no? Aquí voy un poco más tranquilo, más, ¿cómo decirlo?, más despejado, porque como la voy a utilizar en una cuenta de fondeo, el riesgo máximo que estoy utilizando es la fee de la prueba, ¿no? Y por tanto, los trades que voy a tomar en este tipo de estrategia, en este tipo de contexto, seguramente son más agresivos en cuanto a que no dudaré tanto como lo haría en mi cuenta real. En mi cuenta real no dudo tanto tampoco, no es que dude, sino que hay muchas veces que igual el riesgo que asumo se modifica, voy ponderándolo según si vengo de una racha de stocks muy consecutiva, si estoy en racha positiva ganadora, si estoy muy confiado en mí mismo en ese momento, va cambiando un poco la situación, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que os recomiendo es que, ya que tenemos las pruebas de fondeo para ejecutar estrategias y probarlas en tiempo real, pues si queréis hacerlo en ese contexto donde el riesgo es la prueba y no vuestra cuenta real, ¿no? Por supuesto. Como habéis visto, aquí la clave de este modelo, de esta estrategia concreta de mean reversion, es que espero a que haya un movimiento muy vertical, que el precio inicie ese pequeño rebote, ¿no? Pero nunca creo en que ese primer pequeño rebote va a ser el primero que vaya a ocurrir, sino que siempre hay uno consecutivo después, ¿no? Que hace la caída o la subida, hay un pequeño gato muerto, por así decirlo, ¿no? Ya sabéis el contexto teórico de cae,
rebota, vuelve a caer y ahí es donde quizás se puede subir, ¿no? Entonces, espero que mi hipótesis es que la gente va a poner stop loss cuando ve que el precio retrocede un poco después de una desviación muy pronunciada. La mayoría de gente coloca stops allí, se precipita y se pone a comprar o vender rápido para salir, y creo que ahí es donde la gente, como todo el mundo quiere cazar el primer movimiento, es donde se precipitan, y ahí me aprovecho a que haya una barrida de esa zona donde la probabilidad para que luego eso vaya a caer es más alta. Porque a mí lo que me interesa, fijaos que cuando soy tan conservador esperando ese doble movimiento, ese doble barrido, es que la probabilidad que haya un movimiento vertical, un retroceso, luego uno muy vertical también que me reviente los stops y me haga perder mucho drawdown, es menor. En cambio, si espero un movimiento muy vertical y entro en la primera de las caídas, la primera de las subidas, es probable que haya otro movimiento expansivo, ¿no? Es más probable, quiero decir. En cambio, si yo ya entro en el segundo pequeño retroceso, que haya un tercer movimiento expansivo, esto puede ocurrir, por supuesto, evidentemente, pero creo que está más ya coartado a la probabilidad, ¿no? Que eso no es tan probable, y más en temporalidades superiores. Desde aquí en H4 podéis verlo vosotros mismos, los movimientos de divisas que ocurren semanalmente pueden ir de 200 a 300 puntos, no sé, no son movimientos tampoco muy grandes, y por lo tanto, cuando tú operas, sabes que si el movimiento expansivo que estás buscando en la última semana ya ha movido 300, 400 pips, 200 y pico, es probable que ya haya hecho todo su movimiento teórico esperado, y por lo tanto la probabilidad de que haya un pequeño retroceso buscando esa banda de Bollinger Media sea bastante alta, la probabilidad, ¿no? Y los datos así lo dicen. Pensad que en total hay unas, no sé, 200 operaciones en este test que os he enseñado, tanto que ya tenía hecho como que he hecho en directo, pero yo esto lo tengo testeado en miles de trades, y excepto un par de veces que se ha ido el drawdown, se ha disparado un 50%, que por cierto yo en real me comí uno de esos porque no supe gestionarlo, pero las otras veces de los últimos 10 años no ha ocurrido algo similar. Si lo haces bien, si ejecutas bien tus trades, sales bien en las posiciones que debes y no te... Me gusta, amigos. Bueno, muy buen vídeo, Víctor. Una vez más, la estrategia de Víctor la ha vuelto a explicar, esta vez con datos de Forex Tester. Muy buena herramienta. La conocía, pero no sabía que tenía funciones tan buenas. Yo no la uso, no la uso. Así que muy buen vídeo, tiene mi like, Víctor. Ya sabéis que yo estoy suscrito al canal. Suscribiros al canal de Víctor porque me parece, para mí, siempre lo he dicho, para mí es el mejor canal de habla hispana de trading. Para mí, Para mí, por la variedad de contenido que tiene y todo lo que me aporta, para mí personalmente es el mejor canal de trading de habla hispana. Ahora, cada uno tendrá su opinión, ¿vale, traders? No sé, ¿qué os parece la estrategia? Backtest, hacemos backtest de la estrategia de Víctor, ya lo sabéis. Venga, si llegamos a 2000 likes y yo voy subiendo, yo cada vídeo que digo, buah, qué pereza hacer backtest de esta estrategia. Y os pido 1000 likes más. El último era 1000 likes. Ahora os pido 2000. Pero es que es Víctor. 2000 likes. 2000 likes y 300 comentarios. Y hago backtest de la estrategia de Víctor. Y lógicamente me tendré que ver todo el vídeo y ver bien cómo es toda la estrategia. Vale, amigos. Así que ya lo sabéis. Si queréis que haga backtest de la estrategia de Víctor, yo también, me lo ponéis en los comentarios. Y antes de iros, como siempre digo, en la descripción, en el comentario fijado, vais a tener un enlace a mi página web, que esta es la empresa de fondeo, que utilizamos todos los trades que estáis aquí en mi comunidad, que es de TradingPeat, para mí el top 3 de empresas, Víctor también lo ha dicho, de Fifers, FTMO, de TradingPeat, para mí es el top 3 de empresas de fondeo, que todos deberíais estar, y qué mejor forma que estar estando en el club de descuento de Paul. Sí, amigos, puedes estar en mi club de descuento, que si haces clic en este botón verde que tienes en mi página web, vas y te registras y ya perteneces al club de descuento. Cuando vayas a comprar un desafío y haya ofertas y cupones, yo te los voy a hacer enviar, me dejas tu nombre y tu correo electrónico aquí y siempre te lo haré llegar, pero ya de entrada vas a tener un 10% de descuento en las cuentas de menos de 100.000 y en las de 100.000 o más un 20% de descuento, tanto en CFDs y futuros, en desafíos de 1 y 2 fases, utilizando mi cupón de descuento y mi enlace. Así que ya pertenecer al club de descuento de Paul, que así siempre vais a poder comprar, para mí, de las mejores empresas de fondeo, con los mejores descuentos. Así que, ¿tú eres usuario de empresas de fondeo? Sí, te registras. ¿Quieres descuentos? Sí, te registras. ¿Eres fan del canal? Sí, te registras. Punto. Amigo, no hay más que decir. Ahora sí, traders, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre digo, nos vemos en el próximo. Chao, chao.